Vamos a ir ya a la palabra del Señor y vamos a buscar en nuestras Biblias Primera de Corintios capítulo 1 y vamos a leer para iniciar dos versículos. Yo sé que será de mucha bendición, pues de repente nos sentimos cuando somos creyentes discriminados, ¿verdad? Y para no ser discriminados queremos confundirnos, queremos mezclarnos y queremos parecernos de allá de donde realmente nos sacaron. Pero ahora el Señor nos va a hablar. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 30 en adelante. Vamos a leer la palabra y como siempre lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leerla entonces. Dice así la palabra del Señor. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Oiga esto y desde ahí ponga atención. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Vamos a pedir la bendición de nuestro Señor. Padre Celestial, gracias Dios te damos en esta hermosa noche, Señor, por tener la oportunidad de leer tu palabra, de comentarla y de estar presente en la predicación, Señor. Te suplicamos que tu Santo Espíritu nos hable al corazón y nos enseñe, Padre, un poco más, Dios, que nos ayude a comprender un poco más de tu santa palabra. Queremos vivir para ti, Señor, como tú quieres que se haga, pero queremos ser fortalecidos haciéndolo con mucha devoción, con mucha fuerza, Señor, sin duda. Así es que háblanos al corazón, te lo suplicamos. Gracias, Dios, gracias, Padre, por lo bueno que eres. Te alabamos y te bendecimos ahora y siempre. Háblanos al corazón, te lo imploramos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, les decía, en nosotros el ser humano es un ser social, ¿verdad? Y entonces siempre quiere ser incluido, siempre quiere ser aceptado. Y por más que nosotros digamos que no, no, a mí no me interesa lo que nadie piensa, realmente eso no es verdad. Allá en el fondo de nuestro corazón queremos que la gente nos acepte, ¿verdad? Queremos que la gente le dé en las redes sociales, por ejemplo, le dé un like a nuestras publicaciones. Vemos que somos aceptados, ¿verdad? Y eso nos gusta muchísimo y nos genera dentro de nosotros un bienestar y nos motiva a tener más publicaciones para recibir más like y eso nos hace presas de las redes sociales sin darnos cuenta, de tal manera que hay muchas personas que comienzan a ver qué es lo que a la gente le gusta más, a qué le dan más like y comienzan a hacer publicaciones en ese sentido. Y entonces no se dan cuenta que se van haciendo presa de esto y van dejando su propia naturaleza, van dejando lo que ellos son para poder agradar a otras personas. Entonces, amados hermanos, de repente nos confundimos, de repente estamos con un pie en el mundo y con un pie en el Señor. Y eso, amados hermanos, nunca, oiga bien, nunca nos va a traer a nosotros la bendición que nosotros necesitamos, ¿verdad? Porque para estar en el mundo usted tiene que meterse con todo para sacarle provecho al mundo, pero para estar en el Señor mucho más. Y si usted tiene fe suficiente, amados hermanos, usted va a entender que toda la bendición que le pueda dar el mundo se la puede dar Dios. Con la diferencia es que, como dice el proverbio, que la bendición de Dios es la que enriquece verdaderamente. ¿Por qué? Porque no añade tristeza con ello, de tal manera que usted va a poder estar lleno de bendición y junto con el lleno de bendición, lleno de alegría, porque solo la bendición material, mis queridos hermanos, no trae alegría. Así como una casa no es un hogar, de la misma manera el dinero no trae la felicidad. Claro que ayuda si usted es feliz ya por dentro, ¿verdad? Entonces, cuando andamos así en el mundo, nos mezclamos y queremos ser aceptados, queremos ser parte, queremos que nos llamen, queremos que no nos olviden, queremos que nos tomen en cuenta. Y dependemos mucho de lo que está de moda. Alguien me dijo la otra, es que mire, pastor, para estar in, me dijo, y yo me quedé, ya le entendí.
Entonces, pero para poder hacer eso tenía yo que olvidarme de muchas cosas. Me decía la otra persona, es que mire, usted tiene que hablar sobre temas que le interesan a la gente ahora. Realmente, amados hermanos, quizás algún grupo de pastores estamos, de predicadores, ya somos especie en peligro de extinción, aunque en el fondo de mi corazón yo sé que no es así, pero la gran mayoría de pastores predican lo que la gente quiere oír. Y eso la Biblia lo profetiza, dice que la gente va a tener comezón de oír, pero no van a encontrar, no se van a satisfacer de la palabra. Van a tener hambre y no se van a satisfacer. Si usted me dice, pastor, yo siempre tengo hambre y soy insaciable en la palabra, eso es un problema. ¿Por qué? Porque está bien tener hambre, pero cada vez que usted llega a la palabra, usted tiene que satisfacerse de lo que Dios le enseña, de lo que Dios le da, llenarse de las promesas. Pero si usted de repente comienza a leer y no encuentra nada que le dé satisfacción, comienza a escuchar un sermón, de repente pone otro y de repente pone otro y que pone música y que pone alabanzas y que pone música que no es cristiana y no sabe usted porque nada le llena, allí hay un problema. Porque lo que debe ser nuestra satisfacción total es Dios. En Él estamos nosotros, dice la Escritura, completos. Fíjense que la palabra de Dios habla de una situación parecida, ¿verdad? En el primer libro de los Reyes, ahí en el capítulo 18, hay un llamado de atención de uno de los profetas más reconocidos del pueblo de Israel, que todos lo conocimos por la palabra del Señor, por supuesto, por el poder con el que el Señor se manifestaba a través de este profeta. Y resulta que el pueblo estaba perdóneme la expresión, en la religión de moda, porque ya Jehová no era la religión de moda, no era la fe de moda, porque el pueblo estaba siguiendo la fe y la religión, mejor dicho, del rey y de su esposa. En ese tiempo estaba un rey que dejó a Jehová y se convirtió en un rey prácticamente pagano. Era rey de Israel, mas sin embargo no tenía una buena relación con Dios. Y su esposa es una de las mujeres señaladas, inclusive reconocidas en Apocalipsis, hablando del espíritu de Betsabé. Nos referimos al rey Acab. Entonces, vámonos por favor a primer libro de Reyes, capítulo 18, y vamos a leer un solo versículo porque no vamos a tocar todo este tema, sino que lo vamos a tomar solamente como ilustración. Y vean lo que Elías, el profeta, le dice al pueblo de Israel. Quizás desde el 20, vamos al 20, por favor. Dice, oiga esto. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Estaba, por supuesto, eran los profetas que él mismo alimentaba, que él mismo bendecía. Y vea lo que dice el versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo? Mire esa palabra, qué interesante. Claudicaréis vosotros en dos pensamientos. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo, mire, está como la iglesia ahora, cuando de repente la palabra lo motiva a dejar muchas cosas del mundo. Mire lo que dice. Y el pueblo, oiga esto, no respondió palabra. ¿Por qué? Porque estaban atados a la religión que estaba de moda, ¿verdad? A la devoción por el dios Baal. Y usted conoce la historia, qué fue lo que pasó ahí. Pero así, claudicar es cuando usted está subyugado, cuando usted está absorbido por un pensamiento que no le permite a usted tomar las decisiones correctas. Y claudicar también es una manera de decir cuando uno está fracasando, ¿verdad? Fracasando por una decisión incorrecta. Por eso es que Elías les decía, ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Y es lógico los dos pensamientos,
Dios, ¿verdad? Porque este mundo, si bien es cierto, es propiedad del Señor, pero lo gobierna Satanás. La Biblia llama a Satanás el príncipe de este mundo. Y por eso es que es tan difícil. El mundo no quiere nada de Dios. El mundo no quiere la palabra de Dios. El mundo no quiere tomar compromisos con nadie que le pueda privar su libertad. Y vemos también cristianos que se acercan al Señor o personas que se llaman cristianos que se acercan al Señor, pero quieren ser libres, libres de tomar sus propias decisiones sin ningún tipo de responsabilidad. Y realmente usted sabe que usted no tiene ninguna responsabilidad conmigo, pero cuando usted dice creer en Dios, sabe que usted no puede ser indiferente a la palabra del Señor. Cuando usted dice ser creyente, sabe que la misma Biblia pide de usted comportamientos específicos, pero son comportamientos específicos que nacen de una determinada fe en nuestro corazón que nos lleva a ser personas diferentes, con decisiones diferentes, con compromisos diferentes, que no toman compromisos que van a poner ¿cómo se llama? En peligro su determinación cristiana. Pero encontramos en las iglesias personas que están comprometidas con ambas cosas. No me refiero a su trabajo, por favor, no. Usted y yo trabajamos en algún lugar, la mayoría son empresas que no son cristianas, pero eso no tiene ningún problema. El apóstol Pablo, ya en Primera de Corintios, en el capítulo 5, no lo vamos a ver, le decía al pueblo, a la iglesia, yo les he pedido que no se junten con fornicarios. Entonces, pero Pablo después les dice, yo no les he dicho que no se junten con fornicarios de este mundo. No, 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 porque tendríamos que salirnos de este mundo. Es decir, no se junten con... Pablo no les había dicho, no se junten con incrédulos, sino que Pablo les dijo, no, yo les dije que no se junten con aquellos que se llaman cristianos y son adúlteros, son fornicarios, son mentirosos, son etcétera. Y comenzó a detallar, con ellos ni coman. ¿Por qué? Porque están claudicando en dos pensamientos. Y la verdad es que cuando usted se identifica como cristiano, inmediatamente el mundo toma cierta distancia con usted. Por eso es que algunos, ¿verdad? No, pastor, yo lo que soy católico. Ok, ¿por qué? Porque ahí no hay mucho compromiso, ¿verdad? No hay problema si toma, no hay problema si fuma, no hay problema si tiene esto y lo otro, pero como cristianos evangélicos, sí. Y los que decimos tener la palabra como nuestro guía, así es, sí tenemos compromiso. Entonces, amados, la iglesia de Corinto, que es a quien va dirigida la carta, tenía ese problema porque estaba en un lugar sumamente pagano. Y un lugar muy próspero, era una ciudad considerada como una ciudad portuaria. Entonces ahí pasaban muchísimo dinero, mercaderías, pero también venían todas las religiones de todo tipo. Es más, allí había un templo increíble, grandísimo. Hace poco estábamos viendo con mi esposa un documental en la televisión sobre la ciudad de Corinto y las ruinas, ¿verdad? Y donde supuestamente estaba este mencionado templo, donde había una religión que era prácticas sexuales. Entonces allí habían 1,000 sacerdotisas, entre sacerdotisas y sacerdotes, que todo el que llegaba daba su ofrenda y tenía su devoción con su Dios de una manera sexual. Era más parecido a un burdel que otra cosa. Entonces el pueblo cristiano de ahí, no hablábamos del pueblo de Israel, sino que el pueblo cristiano ahí estaba en ese dos pensamientos. Y de allí, amados hermanos, de esta carta es que Pablo habla y les dice que las mujeres tienen que dejarse crecer el cabello. ¿Por qué? Porque esas sacerdotisas tenían su cabello rasurado, ya sea a la mitad y aquí largo, o completamente rasurado, ¿verdad? Como andan ciertas personas ahora. Entonces, Pablo les decía, mientras les crece el pelo,
pónganse un velo, déjense crecer el cabello. Entonces, amados, porque había que identificarse que de dónde, hacia dónde apuntaba nuestra fe. Entonces, amados hermanos, en esta noche Dios quiere que tú tomes una decisión. Y fíjense que aunque nosotros querramos ser aceptados por el mundo, ser aplaudidos por el mundo, no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña, miren, nos enseña que algunas razones por las cuales el mundo no nos hace caso. Y es que, amados hermanos, realmente cuando nosotros nos ponemos a pensar la exposición del cristianismo, y más cuando se exponía en los tiempos bíblicos, ¿verdad? Se hablaba de un Cristo que era hijo de Dios y que había venido a la tierra y había muerto en una cruz. A partir de ese momento ya parecía una ridiculez. ¿Cómo vas a creer que un Dios va a venir, se va a hacer hombre y va a venir a esta tierra y va a morir en una cruz? Eso no lo pueden concebir. Para los griegos será locura, ¿verdad? Entonces, y también los judíos lo rechazaban. Entonces, amados hermanos, por más que nosotros querramos presentar un evangelio de moda, no hay un evangelio de moda. Del evangelio que si usted presenta algo diferente ahora, Pablo dice que usted es anatema. Entonces usted tiene que quedarse con la palabra escrita y mantener la palabra. Y fíjense cómo quisiéramos los cristianos, ¿verdad? Algunos dicen que se convirtieran aquellas grandes personas que son admirados por todos, porque así toda la gente que los admira realmente va a seguir al Señor. Pero tampoco es así. Eso no funciona. Mucha gente famosa se ha convertido y poco a poco el mundo los va haciendo a un lado. Se pueden contar algunos ejemplos diferentes, ¿verdad? Pero realmente el mundo los va haciendo a un lado. Su música o su trabajo va siendo despreciado porque ahora forman parte de un pueblo que por el mundo es despreciado. ¿Cuál pueblo? La iglesia del Señor. Entonces, por más que usted se afane por querer ser aceptado llamándose cristiano, le tengo noticias. Es imposible. Eso lo va a frustrar, lo va a decepcionar y lo va a hacer que usted en algún momento tome una decisión. Porque si usted está con ese pensamiento que quiere ser abrazado en el mundo y quiere ser abrazado en la iglesia del Señor, pues yo le puedo traer las mismas palabras que Elías le dijo al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Si el mundo es tu afán, pues vete con el mundo. Pero si Dios es Dios, pues síguelo. Eso es lo que Elías decía. Porque de todas maneras usted va a hacer en su vida lo que usted quiera. Pero al final de cuentas usted va a tomar la decisión y usted va a acarrear el problema que trae esa decisión. Recuerde que nosotros estamos en el mundo, en la vida cristiana, no porque nosotros decidimos o reunimos algún tipo de requisitos buenos, sino que Pablo nos lo recuerda ahora. Vea lo que dice el versículo 30. Vamos de nuevo al versículo 30 y ponga atención. Dice: mas por él, este pronombre, amados hermanos, para saber a quién se refiere, nos vamos a ir al versículo 27, allí mismo. Oiga esto, el versículo 27 dice: sino que lo necio escogió ¿quién? Dios, para avergonzar a los sabios. Entonces, caminemos el versículo 30. Ya vamos a regresar a esos versículos. Pero entonces vea el versículo 30. Entonces cuando usted dice más por él, habla de Dios Padre. Dice: por él estáis vosotros en Cristo Jesús. O sea, no había nada en nosotros, sino que fue decisión del Padre. El Padre nos vio, el Padre nos llamó a través del Espíritu Santo y nosotros respondimos a ese llamado. O sea, no había nada especial en nosotros. Entonces dice, más vosotros, por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho. Oiga esto, lo que hizo Dios, oiga esto, lo que hizo Dios para que nosotros pudiésemos estar ahora en Cristo. Y se lo quiero ahora subrayar porque no quiero darle la oportunidad a su corazoncito, probablemente no instruido y que está a punto de dar pasos para decisiones que lo van a alejar de Dios. Quiero recordarle el precio que Dios pagó,
el precio que Dios pagó para que usted ahora pueda llamarse cristiano, es decir, una persona que vive en Cristo, que está en Cristo. Dice, volvamos al 30, dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho, oiga esto, por Dios, primero sabiduría. Es decir, que a través de Cristo nosotros conocimos a Dios. No había otra manera de que usted y yo pudiésemos conocer a Dios y dar ese paso y buscarlo de verdad. La Biblia dice que todos, que no hay un justo, no hay ni un uno, no hay ni siquiera uno, y que todos nos hemos perdido. Entonces sigamos, dice, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Y mire la siguiente palabra, justificación. Oiga y póngase a pensar usted, por favor, póngase a pensar usted qué tipo de persona era antes de conocer al Señor. Y ahora piense que la Biblia dice que usted y yo podemos ir al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Piense usted si hay en usted algo, algún mérito, por pequeño que este sea, hay algún mérito para que Dios pueda decir, no, ven aquí a mi presencia, tú eres digno, tú mereces estar en mi presencia. Le aseguro que no hay, no ha habido ni ahora hay un atributo personal en nosotros que verdaderamente valga la pena para decir, fulano de tal es justo y entonces lo tengo que dejar entrar a mi presencia. No lo hay, hermano. Tuvo Cristo que morir en la cruz y su justicia, porque la Biblia dice que Él es el justo, Él murió por nosotros, el justo murió por los injustos y entonces la justicia de Cristo nos fue atribuida a nosotros y por eso es que ahora nosotros podemos entrar a la presencia del Señor sin ningún problema, porque a través de Cristo usted y yo hemos sido justificados. Pero le repito, no había mérito en nosotros. Fue una decisión del Señor de mandar a Cristo. Y dice después, mire lo que dice, dice, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, mire lo que dice después, santificación. Esto, mire, esta palabra ha sido un problema para mí cuando yo estoy enseñando estas cosas, el tema de la santidad y el grupo que está conmigo ahí aprendiendo, de repente yo le digo, levanten la mano los santos en el Señor. Mire, toda la gente se queda, mira para otro lado, casi que se ponen a silbar, todos se hacen los locos. ¿Por qué? Porque entienden que en ellos no hay nada como para llamarlos santos. Pero recuerde que dice el Señor aquí que en Cristo, que Cristo pagó el precio, que Dios mandó a Cristo a morir por nosotros y en Él, en quien, en Cristo, usted y yo hemos sido santificados, es decir, apartados. Aquí no se refiere a una característica moral suya, sino que se refiere a la característica moral de Cristo y al hecho de que Dios nos apartó del mundo y nos puso aparte. De hecho, la palabra iglesia viene del griego eclesia, que significa los puestos aparte, los sacados, es una redundancia de adentro hacia afuera. Usted y yo, no por ser buenos, Dios nos escogió, nos justificó y nos puso aparte. Eso es santificarnos. Y por último dice, y redención. Cristo fue hecho por nosotros redención. Es decir, redención, una palabra sinónima es rescate. Como en algún tiempo en nuestros países, en Centroamérica, se secuestraban a las personas, secuestraban a los niños. De repente se puso algo que llamaban secuestro express, ¿verdad? Secuestraban a alguien y pedían una cantidad pequeña de dinero para poderlo liberar rápido. Entonces, ese pago era el rescate. Entonces no era un rescate con armas, sino que era un pago. Pues Cristo fue el pago por nuestras ofensas a Dios. Entonces, amados hermanos, usted y yo tenemos ahora la categoría de cristianos, es decir, unos cristos en pequeño, seguidores de Cristo, las personas que hemos sido puestos aparte, los salvados por Dios, por su gracia. Nosotros hemos sido puestos aparte, pero como andamos en este mundo todavía, nosotros deseamos todavía lo que nuestros ojos carnales ven. Y nuestra pasada manera de vivir
está todavía allí. Y mientras nosotros nos acercamos más al mundo, más potenciamos ese deseo de vivir de la manera que antes vivíamos. Entonces, mientras descuidemos nuestra vida cristiana, descuidemos la lectura de la palabra, que es nuestra vida, que es nuestra fuerza, que es nuestra energía, mientras más lejos tengamos eso, más débiles vamos a ser y más deseosos vamos a ser de vivir en esos dos pensamientos que ya vimos que Elías le llama a eso claudicar. Entonces no vamos a tener fruto. Y el problema es que en Apocalipsis aparece, Dios llama a las personas que están así, pensando en el mundo y pensando en Él, los llama tibios, ni fríos, ni calientes. Entonces, y si usted busca en la Biblia, el Señor Jesucristo dijo que quienes fueran tibios, Él los iba a vomitar de su boca. Entonces, amados, mientras usted se mantenga en esos dos pensamientos, usted tiene la calidad de tibio. Y fíjense que de repente a nosotros se nos ha enseñado, ¿verdad? Que nosotros recibimos al Señor y de allí pues vivimos en la gracia del Señor, podemos hacer lo que quiera y como ya fuimos perdonados, no hay problema, peco y entonces voy a la presencia del Señor, pido perdón y a chele, ¿verdad? Ya puedo hacer lo que quiera, ya puedo regresar, ya estoy libre, no hay problema. Pero el problema de tener ese pensamiento es que nosotros damos por sentado que nosotros ya somos salvos. Pero la Biblia dice que quien es salvo ha nacido de nuevo, tiene otro pensamiento, no vive en pecado. Si bien es cierto, puede cometer errores y por eso es que dice que si hemos cometido pecado, abogado tenemos en Jesucristo el justo. O sea que solo vamos a Él, pedimos perdón, pero por un error que nosotros cometimos, no por un deseo que le estamos dando continuidad, una vida carnal que le estamos dando continuidad. Amados hermanos, la Biblia dice que quien dice que cree en Cristo debe andar como Él anduvo. Entonces, la característica del cristiano, de la persona nacida de nuevo, es el deseo de andar como anduvo Cristo. Es el deseo de ser una persona diferente. No es una persona que ha entrado, que antes estaba en el mundo y ahora está en el mundo y también ha entrado, tiene otro grupo de amigos que son los cristianos. No es así, amados hermanos. Por eso es que muchas personas se confunden y dicen, no, es que la salvación se pierde porque vino, recibió al Señor, fue salvo y después se regresó, perdió la salvación. No, mi querido hermano, la salvación no se pierde. Lo que pasa es que nunca la tuvo, nunca hubo conversión, nunca hubo arrepentimiento y porque nunca hubo profundidad en la palabra del Señor. Amados hermanos, nosotros tenemos que entender que si ahora nosotros estamos dentro de la casa del Señor, dentro de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es solamente porque Dios lo decidió así a través de Jesucristo. Y a través de Jesucristo, dice la Escritura, que nos hizo sabiduría, justificación, santificación y redención en Él, en Cristo. Y por eso dice el 31, mira el versículo 31, estamos en 1 Corintios 1:31, dice lo siguiente, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Pero vemos a los cristianos gloriándose de las cosas del mundo. Y el problema, amados hermanos, todo esto pasa solamente porque hemos descuidado nuestra lectura bíblica. La palabra es nuestra luz, la palabra es lo que nos ayuda a comprender y atesorar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Amados hermanos, mire, cuando nosotros nos apartamos de la palabra de Dios, cuando nosotros ni siquiera somos lectores de la Biblia, porque desgraciadamente conozco demasiados cristianos que no leen la Biblia, que no les interesa, que están más interesados en otra cosa y que no, pues si yo ya soy salvo, si yo lo que hago mejor, yo leo libros, escucho otras cosas, ¿verdad? Cosas buenas que me ayudan a ser mejor. No hay nada en este mundo. Oiga bien, por favor, no hay nada en este mundo que le ayude a ser mejor persona, mejor de lo que usted es, a desarrollar y a ser la persona mejor que usted puede ser que la palabra del Señor. Mientras más descuidada la tengamos, más lejos estaremos
de ser el proyecto de cristiano que Dios quiere que nosotros seamos. Entonces, amados hermanos, el apóstol Pablo viene y está reconviniendo a la iglesia de Corinto. Entonces, amados hermanos, quisiera que fuera conmigo ahí mismo en Primera de Corintios, capítulo 1, pero al versículo 17. Y mire cómo Pablo les está llamando la atención. Les está llamando la atención a la iglesia de Corinto, que le aseguro que la iglesia de Corinto es tan parecida a la iglesia actual. El creyente de Corinto es tan parecido al creyente actual. ¿Por qué? Porque Corinto, aunque tenía muchos dones, aunque hablaba de muchos dones, pues no tenía el conocimiento ni el amor verdadero por Cristo. Dice así, mire, versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar, porque ellos tenían divisiones, porque decían, a mí me bautizó fulano, a mí me bautizó mengano. Entonces Pablo dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con, oiga esto, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces dice, y aquí explica, porque la palabra de la cruz, en el versículo 18, porque la palabra de la cruz, oiga esto, es locura a los que se pierden. Entonces, amados, por más que usted quiera caer bien como creyente, olvídese. Por más que usted quiera disfrazar una iglesia más parecida al mundo, usted no va a lograr más conversiones. Podrá lograr más asistencia, pero no gente convertida. Y no nos han llamado a llenar estadios o locales, sino que nos han llamado a que la gente se camine al arrepentimiento, camine a la decisión por Cristo, personas que realmente le conozcan como su Salvador personal y su vida sea restablecida. Entonces sigamos, por favor, dice, versículo 18, porque la palabra de la cruz, oiga esto, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, oiga esto, es poder de Dios. En Romanos habla que Pablo no se avergüenza del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Entonces, aquí no está hablando poder para hacer riquezas. Eso lo da Dios cuando Él quiere, como Él quiere y a quien Él quiere. Pero, amados hermanos, el poder para salvación solo está en las manos de Dios a través del evangelio. Entonces, dice Pablo, volvamos por favor, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Versículo 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y dice el mismo Dios, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Entonces, amados hermanos, no es a través de técnicas del mundo, es a través de la palabra de Dios. Y fíjense, amados, de repente creo que todos los pastores de alguna manera hemos caído en ese juego que queremos parecernos más al mundo, queremos hablar como se habla en el mundo, queremos presentar los temas como se presentan en el mundo y no nos damos cuenta que no es a través de técnicas, que no es a través de apariencia. Quiero verme como fulano, quiero verme como mengano. No, es a través de la palabra del Señor, de este servidor. Lo único que yo le prometo que siempre voy a darle es la palabra del Señor. Y eso, amados hermanos, la Biblia dice que es para nosotros vida, que nosotros tenemos que escudriñarla porque nos parece que ahí está la vida eterna y ellas mismas dan testimonio de Jesucristo. Muchos pastores, ¿verdad? Que alguna vez hemos hablado cinco claves para alcanzar el éxito. ¿Cómo puedo superar la depresión? ¿Cómo puedo educar a mis hijos? Y damos puntos cual si fuéramos consejeros del mundo. Y nos olvidamos de la palabra de Dios. Y la respuesta está en la palabra de Dios. Toda la respuesta, todo lo que nosotros necesitamos está en la palabra de Dios y tenemos que escudriñarla. Pero mientras sigamos deseando la vida del mundo, muy poco vamos a añorar la vida que Dios tiene para nosotros. Y el problema, amados hermanos, es que si usted piensa, por ejemplo, en la parábola del sembrador, se da cuenta que el sembrador tiró la semilla
Y póngale atención a esa parábola porque es tremenda, amados hermanos. Tira la semilla y la semilla cae en diferentes tipos de tierra. Algunas estaban demasiado duras, por ejemplo, la tierra del camino, y la semilla cayó y no penetró. Entonces vino las aves y se lo llevaron. Cayó entre piedras y había poca profundidad y entró la semilla, pero después murió. Había después espinos y cardos. La semilla vino y germinó, pero como no había profundidad, rápidamente creció, pero vinieron los cardos y los espinos y la consumieron, que son las pruebas, que son las dificultades, que son los afanes de este mundo, y consumieron la semilla. Allí ni ninguno de esos hay salvación, pero de repente había una buena tierra que recibió la palabra y estos dieron fruto. Amados hermanos, dieron fruto y diferentes frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero muchas personas reciben la palabra y en la misma parábola dice que la reciben con gozo. Pero cuando se recuerdan del mundo, de sus afanes, de la misma persecución que de repente el mundo comienza a hacer a los cristianos, la discriminación o que ya no lo toman en cuenta o una u otra cosa, usted comienza a separarse. Cuando ve que la misma palabra comienza a pedirle a usted que se comprometa más, que se meta más, que lea más, que dedique más tiempo, que trate de crecer, que se bautice, que sirva. Entonces usted dice, no, así no, y de repente, ¡pum!, se fue. Y entonces dicen algunos perdió la salvación. No, nunca la tuvo. Amados hermanos, nunca la tuvo. Entonces es algo preocupante que amemos demasiado el mundo y que creamos que allá está nuestra bendición. Le puedo asegurar, amados hermanos, que cuando Dios decida a usted bendecirle, hasta cuervos le van a llevar comida. Y eso usted no lo puede hacer a un lado. Si usted es creyente, amados hermanos, vuelva a la palabra del Señor. Pero sigamos leyendo. Dice el versículo 21, y oiga esto. Pues ya que, oiga esto, estamos en 1 Corintios 1, 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo, oiga esto, no conoció a Dios mediante la sabiduría. Vea esto, vamos a quedarnos hasta aquí en este versículo. Aparecen dos sabidurías. Dice primero la sabiduría de Dios y después dice que Dios le plació a Dios que la gente no le conociera a Él mediante la sabiduría. Entonces, son dos sabidurías, la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. Ahí usted puede incluir todo lo que usted quiera, toda la ciencia, todas las técnicas, toda la tecnología, todo lo que usted quiera. No importa, ni las personas más profundas, ni las personas más pensantes no alcanzan a conocer a Dios. Y como ellos no lo alcanzan a conocer y usted dice que conocerlo, a usted lo llaman loco, a usted lo llaman personas que no tienen un buen razonamiento. Están perdidos, no entienden, son pobres de inteligencia, son ignorantes. ¿Por qué? Porque ellos no alcanzan ese conocimiento y no lo van a alcanzar porque no se alcanza por métodos humanos, sino que es Dios, amados hermanos, Dios mismo que nos alcanza a nosotros. Y entonces Dios viene, nos habla a nosotros y de repente nosotros queremos volver. No hemos comprendido la vida en el Señor, no hemos conocido verdaderamente a Dios, no hemos conocido el sacrificio de Cristo verdaderamente y muy probablemente no hemos conocido esa salvación que Dios nos ha dado. Por eso es que hay que hacer un alto, amados. Ese alto no lo puede hacer nadie por usted. Yo puedo estar aquí hablando toda la noche, pero es hasta que usted se detenga y reflexione. Reflexione cómo es su vida, porque desgraciadamente desgraciadamente, muchos confiesan ser creyentes y cuando suena la final trompeta, muchos ni siquiera la van a escuchar. Dice la Biblia que un día nosotros vamos a ser conocidos como Dios nos conocía, como Dios nos veía. Usted puede llamarse lo mejor que usted quiera. Usted puede llamarse creyente, pero ¿qué tal están sus frutos? ¿Cómo está su vida en el Señor? ¿Qué tanto su lectura bíblica? ¿Qué tanto su tiempo de oración?
y qué tan comprometido está con aquello que le aleja de Dios. Entonces usted examínese por sus frutos. ¿Por qué? Porque los frutos son la evidencia de lo que ya ocurrió en nosotros. Pastor, pero es que yo estoy seguro que soy salvo. Ok, alimente su corazón. Alimente su corazón, alimente su vida. Pero sigamos leyendo, porque esto no termina aquí, dice, versículo 21. 1 Corintios 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. Y mire la Biblia le concede el nombre que el mundo le concede a esto, dice, por la locura de la predicación. La locura de la predicación. ¿Por qué el Señor le dice locura? Tomando como el mundo llama a la palabra del Señor predicada. ¿Y quiénes dicen locuras? Los locos. ¿Y cómo nos llama el mundo? Esos están locos. No, esos están locos. Cuando hablamos que Cristo viene pronto, ¿qué dicen? Esos están locos. Y cuando nosotros nos damos cuenta que estamos amando más las cosas del mundo, mire, si usted se logra dar cuenta de eso, yo le puedo decir, eso no se lo ha revelado carne ni sangre. Es que Dios le está diciendo, hey, estás tomando mala decisión. Te estás haciendo a un lado de mi vida. Y después dice el versículo 22, porque sigue Pablo hablando del mismo tema y yo quiero traer esto a usted. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. En los tiempos de Pablo, el pueblo de Israel le pedía al Señor Jesucristo señales. Les decían, muéstranos al Padre y señales. Haz señales en el cielo. Les pedían señales. Y el Señor Jesucristo, perdón, les contestó, no, ninguna señal les va a ser hecha más que la señal del profeta Jonás. ¿Cuál era? Jonás fue tragado por un pez durante 3 días y 3 noches. Pues entonces el Señor Jesucristo les dijo, yo les voy a dar una señal, yo les voy a dar una señal. ¿Y cuál fue? Él fue muerto en la cruz del Calvario, fue enterrado y al tercer día resucitó. En otras palabras, mi querido hermano, no es con señales, no es con una iglesia moderna, llena de luces, de todo bonito, de esto y de lo otro. No es así. Es a través de la palabra y la palabra de Dios predicada que la gente se va a ser salva. No hay otra manera. No hay otra oportunidad para nadie, para el mundo. No hay. Y entonces si usted tiene dudas, mi querido hermano, ore, vaya a la palabra. Vamos a estar orando al final, pero tome decisiones. Volvemos a tomar lo que decía Elías. ¿Hasta cuándo va a claudicar entre dos pensamientos? Si usted cree que su salida es el mundo, corra. Si usted cree que su salida es Dios, corra a Él. Pero de nada sirve estar en medio. Pastor, no esté promoviendo que la gente se vaya de la iglesia o que se vaya al mundo. No, es que si está pensando así, usted ya está en el mundo. Yo, por el contrario, quiero forzarle a tomar una decisión. Que usted recapacite y tome una decisión. Entonces dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscaban mucha sabiduría, ¿verdad? Buscan sabiduría, versículo 23. Pero nosotros, oiga esto, predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces es imposible, amados hermanos. No, usted quiere ocupar cuestiones del mundo para que alguien se acerque al Señor, pues usted solo va a traer un carnal y va a vivir como carnal y nunca va a conocer al Señor. Es a través de la palabra, es a través de la Biblia. Y es a través de la Biblia que usted va a poder ser una persona diferente. Es a través de la lectura de la palabra, de la oración y de estar pendiente de su vida cristiana es que usted, usted va a alcanzar aquellas cosas, aquellos cambios de vida, a poder ser un ejemplo para su familia, poder ser la persona que usted tanto quiere ser, poder tomar esas decisiones que le han costado tomarlas. Es a través del poder que da Dios, de la palabra de Dios.
Solo Dios puede transformarnos. Mire, puede transformar, Él transformó a los apóstoles de los 12, a 11 de ellos que eran miedosos, que eran no letrados, que corrían por todo, amados, cuando se llevaron al Señor, todos fueron dispersados. Pero cuando verdaderamente conocieron al Señor y el Espíritu Santo vino a ellos predicaron frente a quien sea y dieron sus vidas por causa del Evangelio. Su vida cambió. La vida de cada uno de ellos cambió, mis queridos hermanos. Entonces, en esta noche, yo quiero invitarle a que tome una decisión. No, no es que se olvide del mundo, trabajamos en el mundo, pero no participamos de todas las cosas de ellos. Y fíjense, amados, que todas las cosas que el mundo ofrece y que a nosotros nos gustan, pues producen en nosotros sensaciones, ¿no? Producen en nosotros alegrías momentáneas, pero desgraciadamente esas alegrías, como les dije, son momentáneas y dejan en nosotros un hueco ahí que nos lleva a querer más. Así todas las drogas, así la pornografía, así todas las emociones que el mundo ofrece no llenan nuestro corazón, sino que de momento nos dan un éxtasis, pero inmediatamente comenzamos a bajar y de ahí queremos más y de ahí queremos más y más y así participamos relaciones ilícitas que se convierten en adulterio y que al final terminan haciendo pedazos la familia. Quizás alguien no quería destruir su familia, pero comenzó a jugar con ellos. Amistades, mire, inclusive las apuestas, eso es algo así, es lo mismo que las drogas, lo mismo que todo. Usted comienza y alguien participa en una apuesta y la emoción de ganar o perder y usted todo ahí, su corazoncito, su mente, su cerebro y de repente cuando pasa todo eso, ¡fum!, va para abajo y yo quiero más de eso, yo quiero más de eso y nos vamos adentrando, nos vamos adentrando, nos vamos adentrando y el pecado, amados hermanos, no encontramos fin. Y es hasta que verdaderamente entregamos nuestro corazón al Señor, es que nosotros podemos sentir en nuestra vida, podemos tener un estado de satisfacción, un estado de gozo en el Señor. Entonces, para que para que cedamos de esas ideas de estar queriendo ser agradados, agradar al mundo, quiero leerles el versículo 25. Porque así nos llama la Biblia a nosotros que hemos sido escogidos por Dios. Dice, porque lo insensato, oiga bien, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino, versículo 27, que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amados hermanos, mire, si estamos queriendo ir a agradar al mundo, queremos vivir para el mundo, queremos que el mundo nos aplauda y nos abrace, amados hermanos, quiero decirle que no somos muy famosos, que no somos muy grandes, que no somos muy sabios. Y dice aquí que no somos muy nobles, es decir, no tenemos mucho renombre. Y aún las personas que sí tienen mucho renombre y se convierten, el mundo comienza a hacerlos a un lado. Amados hermanos, definitivamente que el Señor Jesucristo sabe que andamos en el mundo. De hecho, en el Evangelio, según San Juan, el Señor oraba por los discípulos y por los que iban a creer por los discípulos, a través de la predicación de los discípulos. Y Él decía, no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Y realmente la palabra que ahí estaba era maligno, es decir, de Satanás. Y cuando habla del mundo, no habla de una ciudad específica, sino que habla de un sistema que es contra Dios. Sistema en el cual vivimos. Vivía Pablo y vivimos nosotros, solo que ahora ese sistema está potenciado.
Y ahora hablo con los papás, con los padres de familia, ya sean de pequeñitos o de grandes. Mientras nuestros hijos no nos vean caminar como creyentes y recibir el apoyo de Dios por caminar como creyentes, ellos no lo van a vivir, no lo van a apreciar y ¿saben lo que es peor? No lo van a desear. Van a aprender a actuar como algunos actúan. Van a aprender a simular como algunos simulan ser. Pero ya sabe usted que lo que es de mentiras, cuando usted lo quiere utilizar como de verdad, no funciona. Y la verdad, mi querido hermano, solo es Cristo. En esta noche yo quiero invitarlo a que usted pueda tomar una decisión. Porque por más que usted quiera ser en el mundo, no lo es. Por eso es que la Biblia dice que si alguien, que nosotros los creyentes, si en algo nos queremos gloriar, gloriémonos en el Señor. Y por eso es que tiene que tomar decisiones. Por eso es que tiene que ir a Dios. Tiene que rendirse, amados hermanos. Dios puede darle a usted todo lo que usted necesita. Pero no en esa falta de decisión. No en esa vida que claudica entre dos pensamientos. Es tiempo, amados hermanos, mire, este tiempo de pandemia es un tiempo excelente para que usted pueda leer más la palabra, meterse más en la palabra, conocer más a aquel que le ha salvado, conocer más de Dios. Y le aseguro que cuanto más nosotros nos dediquemos más tiempo a esto, no solo a conectarse, sino que a la lectura de la palabra del Señor, más fuerza habrá en usted, más poder de Dios habrá en usted. Más su palabra va a llenar el corazón de sus muchachos. Más usted va a poder tener la sabiduría y la inteligencia que solo Dios da. De otra manera, amados hermanos, vamos a andar rogando que nos acepten. Vamos a andar fingiendo ser una cosa que no somos. Y no hay cosa más tremenda, y eso la misma Biblia lo dice, que va a llegar un momento en que se van a acercar al Señor y le digan al Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros. Y el Señor diga, nunca os conocí, hacedores de maldad. Iglesia, es tiempo de tomarnos de la mano del Señor, es tiempo de tomar una decisión, es tiempo de lucir la camiseta cristiana, que es el estilo de vida, de fe, que solo Dios nos puede dar. Si usted está teniendo problemas con esto que nosotros hemos estado hablando, yo le aseguro que el Espíritu Santo está con usted allí, llamándole. El Señor, mire, el Señor está diciendo, venid luego y estemos a cuentas. Si se ha alejado del Señor, Dios está allí a la par suya. Vamos a orar en un momento, pero es tiempo de decisiones. Que el 2021 sea un tiempo de decisión para usted, porque Cristo, mi querido hermano, sigue siendo el mismo. Las mismas palabras que se predicaron, que Él habló hace 2000 años, siguen teniendo tal vigencia. Y el mismo llamado que hace el Señor nos está llamando. Dice, nos llama a nosotros, que los que conocemos al Señor, que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Camine hacia el Señor. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Bienvenido, mi querido hermano, a la familia del Señor. Gloria al Señor. Gracias, mis amados hermanos. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerde, no claudique en dos pensamientos, sino que decídase. Una vida por Cristo es una vida de bendición. Es una vida de paz. Es una vida siempre con el apoyo del Señor. Y cuando Dios le respalda, usted puede decir, si Dios es por nosotros,